Hoy es lunes 29 de abril de 2013 y estamos en la residencia de Regis Iglesias mientras visita Miami. Regis, bienvenido y muchas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti, Julio. Es un placer poder compartir contigo esta... Dime, ¿cuándo naciste? ¿Dónde? ¿Tu infancia? Nací el 18 de septiembre de 1969 en La Habana. Viví en mis primeros años en San Miguel del Padrón, en la Rosalía. Y pues, siendo mi niño, pues me mudé al auto. Y bueno, pues ahí creo que todavía vivo. En el auto. En el auto. ¿Tu familia cómo eran tus padres? Mis padres, pues yo vengo de una familia muy ecléctica desde el punto de vista político. Mis abuelos eran batistianos. Mi abuelo incluso llegó a ser... ¿Materno o paterno? Materno. Pues fue guardia de palacio hasta el 1 de enero del 59. Luego vinieron para acá, para Estados Unidos. Casi toda mi familia materna. Igual mi familia paterna, mi padre era miembro del Partido Comunista, era periodista oficial, fue corresponsal durante muchos años en China y en Japón por la agencia noticiosa oficial Prensa Latina. Y pues yo soy un producto de una familia así. ¿Cómo fue tu educación, Regis? Pues fue una buena educación, fue una educación basada en valores de respeto a mis mayores, de coherencia con mis criterios y respeto a mis criterios. Y por supuesto fue muy rica en cuanto a, digamos, a información. Yo pude viajar a China siendo muy niño, acompañado de mis padres, y pues esto quizás me dio también, empezó desde muy temprano a completar mi formación y mi visión del mundo. Siempre fui muy observador y siempre, como me habían enseñado a llegar a mis propios criterios, pues eso hice. ¿Qué edad tenías en esa etapa de tu vida cuando viajaste? 9 años. 9 años. China fue el único país que... Estuve en China y en 1984 visité también Japón. Y dices que eso como que acabó de completar los criterios que ya se iba formando en ti. Cuéntame, Sí, háblame un poco de eso. definitivamente, pues, como te dije, pues yo... Sí, a los 14 años ya no estaba en esa inquietud de... No, pero ya tenía, incluso desde antes, cuando estuve en China, pues podía constatar las diferencias entre lo que supuestamente era el socialismo real, el que se construía en Europa o se construía en Asia, y el propio socialismo que se estaba, digamos, construyendo en Cuba. Y no me daba la cuenta por ninguno de los lados. O sea, estaba viviendo en mi propio país pues muchas limitaciones, veía las carencias y el desastre que ya en los años 70 se veía de lo que en un momento fue una sociedad pues próspera, y constatar que aquellos países que supuestamente adelantaban a Cuba en el camino al comunismo pues estaban en muchos casos hasta mucho peores que la propia Cuba. En China era un país donde todo el mundo vestía igual, todo el mundo andaba en una bicicleta, donde había diferencias, creo que incluso peores que en Cuba, porque los extranjeros vivíamos en dos barrios amurallados, comprábamos igual que en Cuba, compraban los extranjeros pues sus productos en diplotiendas, veíamos películas, podíamos tener acceso a... Pero vivía en una islita privilegiada, si se quiere. Exactamente. Por ejemplo, yo recuerdo que el cine en China, pues, era los mejores momentos para nosotros de contacto con lo que sucedía en el mundo exterior. Era cuando íbamos al cine de la embajada francesa o al cine de la embajada canadiense. Y bueno, pues ahí era donde podíamos ver films de los últimos que en esa época, como por ejemplo, recuerdo ahora Star Wars o Saturday Night Fever o Jaws, este tipo de películas que en los 70 eran, hacían época, ¿no? ¿Cómo qué tiempo viviste fuera de Cuba? Estuve un año. Un año fuera de Cuba. Un año fuera de Cuba en China y un mes en Japón. ¿Y a tu regreso ya regresa un nuevo Regis Iglesias ya con una...? Yo creo que, como te decía, yo desde niño pues he estado criado en medio de esa, digamos, dualidad de criterios. Familias que
habían... Lo cual de cierta manera te obligaba, de cierta manera, a formar tu propio criterio. Exacto, exacto. Y agradezco mucho a mis padres que hayan permitido que haya sido así. O sea, que me criara y que fuera sacando mis propias conclusiones de todo cuanto me rodeaba, a pesar de su propia influencia. Claro. Pero ya en esta época, por suerte, muy temprano en mi vida, pues pude no solo tener información de un lado y del otro, sino comprobar, constatar directamente por mi propia experiencia que era cómo era el mundo que me rodeaba. Esto pues, es algo que me benefició. Y hay un momento, digamos, en todo ese periplo de adolescencia, ¿no? De búsqueda, si se quiere, de formar, de reformar o reforzar esos criterios que ya afloraban en ti, que tú puedes decir, este fue el momento en que yo dije, no, esto no... Yo creo que ya a inicio de los 80, cuando empieza mi etapa de adolescente, pues empiezo también no solo a constatar que el mundo no era tal y como había una de las versiones que tenía en mi vida, había tenido en mi vida, pues era, sino que yo mismo empiezo a ser un aficionado de la música rock, por ejemplo. ¿Te convertiste en un joven rockero? Sí, entonces era una etapa que en Cuba, pues, todo este tipo de, digamos, de tendencias eran calificadas como diversionismo ideológico y por lo tanto, pues, empezaba a ser marginado de la sociedad. Y bueno, pues, fueron quizás en este momento en el que ya no solo, pues, empezaba a tener una visión, sino que también empezaba a ser víctima de la, digamos que de este estado represivo, de este estado totalitario que era capaz de imaginar a un joven o un adolescente simplemente por sus gustos musicales, ¿no? Porque te gustaban los Rolling Stones. Me gustaban los Rolling Stones, me gustaba AC/DC, Whitesnake, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. ¿Cómo vas derivando de esa posición de joven rebelde, inconforme, medio marginado ya precisamente por esas arbitrariedades del sistema? ¿Cómo pasas de eso allá, lo que digamos, a convertirte en un opositor? Bueno, también tuve la suerte de que en el barrio donde yo vivía, en Lauto, estaba la parroquia Santa Clara de Asís, atendida por los frailes franciscanos. En ese momento, estamos hablando de los años, ya mediados de los años 80, cerca de mediados de los años 80, pues en esa parroquia estaba el padre Miguel Ángel Loredo. Miguel Ángel Loredo fue el único sacerdote que pasó 10 años en una prisión cubana. Y nosotros en la iglesia, pues éramos un grupo de jóvenes numerosos y las puertas de la iglesia estaban abiertas para que nosotros, pues, Miguel Ángel las tenía abiertas para que los jóvenes fueran allí, no para adoctrinarlos, no para, digamos, que convertirles, simplemente le abría las puertas de la iglesia a los jóvenes. Y nosotros íbamos allí a escuchar música rock. Porque, o sea, inicialmente tú no vas a la iglesia por un sentimiento religioso, ¿sí? No, definitivamente no. Yo, mi familia, pues tengo una tía que había venido a Estados Unidos, incluso cuando Girón fue apresada como muchas novicias, sí. Y amenazada con que si algo salía mal en la defensa del régimen, pues si los expedicionarios podían, digamos, avanzar en sus propósitos de liberar a Cuba, pues ellos eran parte de las víctimas colaterales que iba a tener todo aquel evento. Y entonces, bueno, sí tenía por parte de esta tía mía, que vive aquí en Estados Unidos aún, gracias a Dios, y tenía esta información, pero nunca me había interesado. Mi propia formación era tan ecléctica y mi carácter tan rebelde que digamos, no era una persona que aceptaba dogmas de ningún tipo. Y así lo veía en mi adolescencia. Pero empezando a visitar la iglesia, empezando a oír música allí, en un lugar donde tranquilamente podíamos escuchar las estaciones de radio de FM del sur de la Florida, sin que nadie nos persiguiera, sin que nadie nos amenazara, sin que nadie nos detuviera, pues empezaba, como muchos jóvenes, muchos adolescentes que visitábamos la parroquia, pues también a saber un poco más del personaje. Empezábamos a conocer un poco más de Miguel Ángel, empezábamos a escucharlo
no solo a él, sino a otros frailes muy buenos y muy queridos para nosotros, como Padre Dumois, como Fray Rafael. De este grupo, pues ahora mismo aquí tenemos el rector de la ermita, que es Rumi, que era un joven en aquella época y todavía no se había ordenado, igual que Fray Alberto Barrio. Y pues nada, ahí comenzó esta mezcla de rock y Descríbenos un poco a Fray Miguel Ángel Loredo. Parece que dejó una impronta bien notable en muchos jóvenes cubanos. Yo no tuve cubanos. mucho contacto con él, o sea, yo era muy joven, era muy adolescente, y simplemente pues lo veía ahí fumando, tomando su café, escribiendo, conversando con nosotros, hablando de sus años en prisión, de su sentido de la libertad, de su compromiso social, y su coherencia, la coherencia en su fe. Y esto pues un poco que empezó a impactarnos a nosotros, empezó a influenciarnos, empezamos a conocer un héroe de verdad. Era la posibilidad de tener a una persona del calibre de Miguel Ángel allí, y un poco como entre que no entiendes, no llegas a saber hasta la profundidad de las palabras que se están diciendo, dichas de la manera que él la decía. Loredo era un intelectual, era un poeta, era un pintor. Todavía cuando yo vine para acá, o sea, cuando yo caí preso, se conservaban en Santa Clara acuarelas de él. Y poco a poco es como esa semilla que se siembra, que a veces es imperceptible, incluso en momentos en que no solo en que se siembra, sino que empieza a brotar ya de la tierra, el primer retoño. Pues eso fue lo que pasó en mí, lo que pasó en todos nosotros. Te repito, yo de todos era uno de los más jóvenes y no tuve mucho contacto con él, pero el contacto que tuve, pues esta cercanía, escucharlo, pues influenció en gran medida en mí. Ahora, Regi, me dices que tus padres, que provenían de canteras políticas diferentes, respetaban tu propio criterio, o sea que eso es algo bien notable, ¿no? Pero ciertamente esa preocupación elemental del padre y la madre que ve al hijo que se está metiendo en problemas, sean los que sean, ¿no? No creaba, pues... Por supuesto, fricciones siempre hubo, pero creo que eran más producto de la preocupación de mis padres, y en este sentido no creo que fuese por una razón ideológica, sino por una razón, digamos, de índole paterno, ¿no? Desde el punto de vista paternal, que es algo que sucede en todo tipo de familia. Yo recuerdo con mucho cariño Iraida Sardiña, lo preocupada que siempre estuvo con Osvaldo, a pesar de que ya Osvaldo era Beba, pero sobre todo Iraida, que era su mamá. Y bueno, pues es algo normal, es un sentimiento maternal, es un sentimiento paternal que siempre pues tienes preocupaciones por tus hijos, que le ves que toman un camino, pues digamos que dirigido al peligro, y peligro que significa en una sociedad totalitaria como la cubana, pues tener tu criterio propio, y no solo tener un criterio, sino defenderlo y trabajar porque tus ideas pues prendan en la sociedad. ¿Cuándo empiezas a hacer ese trabajo? ¿Cuándo pasas del joven rockero que iba a oír música allí con los franciscanos y a hablar de qué sé yo? Eso ya fue a finales de los 80. Ya yo había tenido hijas, ya fue la primera vez que me casé. Yo continué yendo a la iglesia, por supuesto, y en la iglesia pues también conocí, en esos años pues tuve informaciones sobre, no solo había comenzado a ir a escuchar las canciones de Mick Jagger, pero ya tenía informaciones ya sobre Juan Pablo II, la doctrina social de la iglesia, que había hecho en solidaridad, el movimiento Solidaridad con Lech Walesa a la cabeza en Polonia, el impacto que había tenido esto no solo en Polonia, sino en todo el mundo, y también lo que hacía Václav Havel, lo que hacía el Dalai Lama. Y esto pues ya fue definiendo políticamente nuestro criterio, y también pues
llevándonos a pasar de una rebeldía sin causa pues a una rebeldía con causa, más comprometida, ¿no? Más encauzada en la realidad que nos rodeaba. Empezamos a tener noticias de este grupo de jóvenes, porque cuando aquel era un grupo de jóvenes que había en la parroquia de Salvador del Mundo en el Cerro, que habían tenido sus problemas cuando la ENEC, sobre todo uno que se llamaba Osvaldo Payá y su novia, su esposa, se acababa de casar, Ofelia Acevedo, que habían tenido una posición, habían tenido la posición de liberación en aquel encuentro eclesial nacional cubano. Supimos de aquellas peñas que se celebraban en la parroquia, la peña del pensamiento cubano, y de la publicación Pueblo de Dios, precursora del periodismo independiente cubano en 1986-1987. Y pues ya no nos pareció tan lejano aquellos modelos de Polonia o de Checoslovaquia o del Tíbet, sino que teníamos pues alguien cercano ahí simplemente en el cerro que pensaba no solo con el que nos identificábamos con su pensamiento, sino también con su acción. Y esto fue algo para nosotros pues ya definitivo, porque fue conocer a una persona como Osvaldo, comprometida, y una persona con un calibre, con un calibre humano y una proyección política que no le Tú estuviste muy cerca de Osvaldo Payá. O sea, ¿lo conoces en la parroquia de Salvador allí, en el cerro? Lo conozco en Santa Clara, en la parroquia de Santa Clara, porque él pues visitaba las parroquias, se empezaba a distribuimos la hoja del Pueblo de Dios, y pues nosotros pues de consumidores también pasamos de inmediato a ser distribuidores de esta hojita, como decimos nosotros, mimeografía, y pues ahí pues empezamos a conversar, se funda el movimiento, hubo que cerrar la peña del pensamiento cubano, hubo que dejar de editar Pueblo de Dios, y fue un momento en que Osvaldo dijo pues vamos a ser laicos comprometidos y vamos a hacer nuestro trabajo social en la sociedad fuera de la iglesia, aunque seamos parte de la iglesia. Funda el Movimiento Cristiano de Liberación. Yo no me incorporo, nosotros no nos incorporamos desde el principio, pero al cabo de los meses ya estábamos pues, porque ya esto de un movimiento era algo mucho más comprometedor, en el sentido de que tenía otro compromiso. Ya tenía su propia matriz política, objetivos, etc. Y compromiso, porque cuando integras pues, un grupo, pues debes digamos seguir o asumes una responsabilidad. Asumir las reglas también del equipo. Y nosotros éramos muy jóvenes en aquella época y todavía éramos muy rebeldes. Osvaldo tuvo que lidiar con nosotros por un tiempo todavía más para tratar de encauzarnos, porque, por ejemplo, Ernesto Martínez, Freddy o Félix Antonio Rojas, que fuimos de los primeros que nos incorporamos de ese grupo de rebeldes sin causa, de rockeros al Movimiento Cristiano de Liberación, pues teníamos todavía esos estilos desobedientes y de mucha fricción y incluso veníamos también de experiencias de encuentros violentos con la policía, porque la policía pues muchas veces suspendía conciertos de rock a los que nosotros íbamos, y como parte de esos jóvenes que asistíamos a esos conciertos, pues terminábamos en batallas campales con la propia policía, pedradas y estas cosas que Cuba no sabía. Ahora bien, Regis, me dice que para entonces ya tenías 2 hijas, ¿ok? ¿En qué trabajabas tú como...? Bueno, yo empecé a trabajar por esa época en una empresa de promoción y intercambio, la EMPI, como ayudante de almacén, y luego pasé a ser sonidista de esa empresa. Yo tenía distintos departamentos y bueno, pues mi trabajo fundamentalmente era pues poníamos el audio, el sonido,
fiestas populares, carnavales en los pueblos de Cuba, en todos los pueblos de Cuba, o hacíamos giras nacionales, o sea, giras. Y el ser un joven rebelde rockero que se fajaba a pedrar con la policía, ¿no te traía problemas ya de por sí? No, eso eran... Se veía como locura de juventud. Sí, exacto. Abúndame un poquito más en la figura de Osvaldo Payá. Daba la impresión a veces de ser un poco frío, severo, lejano. ¿Cómo era el ser humano? De ninguna manera. Yo, de Osvaldo, lo único que te puedo decir es que desde el primer momento con nosotros fue muy cuidadoso. Siempre nos quiso proteger en todo momento. Incluso cuando nosotros veníamos con ideas un poco locas, vamos a decirle, en cuanto a llevar la lucha que el Movimiento Cristiano Liberación estaba llevando a cabo, y él pues nos frenaba. En principio a veces no lo entendíamos muy bien, mucho, porque no quiere que... Y nos dimos cuenta con el tiempo que él simplemente estaba protegiendo, no quería que... Claro. Yo vine, por ejemplo, a proponerle una idea descabellada de las mías una vez, y me dijo, tú no sabes que lo que te van es a tomar preso, te van a dar golpes, te van a dar electroshocks, y no va a pasar nada, en un tiempo nadie se va a acordar de esto. Entonces fue cuando los Panamericanos del 91, que yo todavía trabajaba en empresa de audio, y me quedé así. Definitivamente no podía, porque el asunto era que yo iba a trabajar en la inauguración y en la clausura de los Juegos Panamericanos. La empresa me iba a estar dando audio en la inauguración y en la clausura, y eran días que iba a estar Fidel Castro en el estadio. Y mi propuesta era que, como yo tenía acceso a micrófonos, pues podía, digamos, lanzar alguna consigna que viera todo el mundo. Y Osvaldo pues desestimó esto con mucha razón desde cualquier punto de vista, y sobre todo con el sentido de la responsabilidad y el sentido de proteger mi persona. Mirando retrospectivamente, precisamente, no ya al ser humano que tú has descrito muy bien, sino al dirigente político. Su visión política la crees correcta para las circunstancias de Cuba. ¿Tenía él la capacidad de cambiar el rumbo si tenía que hacerlo? Yo lo que puedo decirte respecto a la capacidad política, la visión política de Osvaldo, que para mí es únicamente comparar nuestra historia con la de José Martí. Para mí Osvaldo, no desde el punto ya solo humano, ¿no? Osvaldo, yo le decía Bapu. Bapu era como le llamaban los hindúes a Mahatma Gandhi, le llamaban padre, el término que se utiliza en la India. Y en esto, desde el punto de vista humano, te lo puedo resumir todo. Y él me llamaba Filius. Pero desde el punto de vista político, y es algo en lo cual pues yo nunca noté a Osvaldo, o sea, no vi con el tiempo cómo Osvaldo hubiera evolucionado. Vi que desde el primer momento en que yo lo conocí hasta hoy, pues la visión de Osvaldo siempre fue la misma, siempre fue coherente en esa visión, siempre tuvo esa certeza de que era la opción que había tomado el Movimiento Cristiano Liberación, pues la opción válida para lograr la democratización de la isla. Y la pérdida de Osvaldo pues no solo nos deja un poco huérfanos a quienes le queríamos, quienes estábamos cerca de él. Yo creo que poniendo un lado y salvando las distancias de lo que significa su pérdida a la familia, a sus hijos, a su esposa, y lo que significa para nosotros, pues creo que lo peor de todo esto, lo peor que ha significado esto es digamos, lo huérfana que deja a Cuba, a la Cuba que dentro de poco puede ser que sea pues ya como la que soñó Osvaldo. Comienzan tus actividades en el Movimiento Cristiano Liberación, como ya vemos. ¿Cuáles eran esas actividades, así siquiera pasándolos por arriba rápidamente, antes del proyecto Varela? Bueno, en 1990, primero pues distribuíamos mis actividades como éramos un grupo al cual Dagoberto Capote Mesa, que fue nuestro primer portavoz, nos llamó los kamikazes del MCL, porque éramos Félix, Freddy y yo, y Pedro Morales también, éramos quienes distribuíamos los documentos del movimiento
en las embajadas, en las parroquias, en donde quiera que llegábamos, pues llegábamos con nuestros documentos de movimiento y los repartíamos hasta en los estadios de béisbol o los teatros. Y o sea, este era el tipo de acciones. ¿Qué pasaba en un estadio de béisbol cuando llegabas tú con un Pues nada, lo hacíamos rápido, llegábamos, repartíamos y nos íbamos. O por ejemplo, llegábamos a La Habana Vieja, a la zona de casco histórico, donde estaban los autobuses con los turistas, y pues veíamos un grupo de turistas y les entregábamos rápido pues la información y enseguida nos marchaban. Era este tipo de cosas así. Luego pues empezamos a ¿Cuál era la reacción del cubano común y corriente cuando llegaba un joven medio loco así, le daba un papel subversivo? Primero se quedaba sorprendido y después empezaban a leer. Algunos decían, pero eran operaciones, vamos a decirle, rápidas. Tratábamos de hacer las cosas con la mayor premura posible para no ser pues arrestados. Claro. Cuanto más peligro corríamos era, por ejemplo, cuando íbamos por las embajadas, porque lo hacíamos caminando, o sea, hacíamos todo el recorrido por casi todas las embajadas de las sedes diplomáticas acreditadas en La Habana, y ahí sí empezábamos a tener, no podíamos evitar el seguimiento, porque era algo. Una vez nos detuvieron saliendo de la embajada de Rusia, Unión Soviética todavía, y bueno, que no se puede entrar a la sede diplomática. ¿A qué vienen? Bueno, a traer una correspondencia. Porque también en los inicios Osvaldo nos decía que si nos detenían a nosotros, pues dijéramos que, bueno, porque ustedes están asociados a un movimiento político, ustedes están asociados a un grupo de la oposición. Y la idea era que nosotros pues dijéramos que bueno, que Liberación era un espíritu, que en realidad éramos un grupo de amigos, que estábamos, pues que éramos católicos y que... ¿Cómo se le explica a un represor de esto, de la dictadura, que Liberación es un espíritu? ¿Cómo pues se le dice tranquilamente. Se les dice, bueno, pero ¿cómo no? Liberación, yo soy una persona, nosotros lo que estamos proponiendo es que las personas sean libres de su odio, de su miedo, de su rencor, porque en realidad es que ese es el verdadero espíritu del Movimiento Cristiano de Liberación. Nosotros no somos los símiles del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no somos un movimiento de liberación nacional, somos un movimiento de liberación personal, que a partir de la liberación personal pues aspira a que el hombre en esa condición pues pueda estar en mejor opción para digamos comprometerse e intentar pues cambiar la realidad que rodea. ¿Cómo se concibe, cómo empieza el proyecto Varela? El proyecto Varela nosotros ya en el año 90, luego de que se crearon los primeros equipos base en el movimiento y que empezábamos la campaña por... Antes del proyecto Varela, esto no se hubiera podido hacer si el Movimiento Cristiano de Liberación no se hubiera extendido por casi todas las regiones de Cuba. ¿Cómo se pudo hacer eso? Eso se pudo hacer sin... Son pocos los grupos de oposición que han logrado eso en Cuba. Eso se pudo hacer fundamentalmente por manteniendo la independencia que nosotros teníamos respecto a otros grupos y siendo coherentes sobre todo en nuestro objetivo. Nuestro objetivo desde el inicio era pues involucrar a los ciudadanos en el reclamo y la lucha por sus derechos. Esto para nosotros lo veíamos imposible hacer de forma, digamos que muy pública o muy estridente. Por lo tanto, nuestro trabajo se ha centrado todo este tiempo pues en el trabajo ese de hormiguita. Semiclandestino, diría tú. En el trabajo semiclandestino, en un trabajo que no sea para los medios. No trabajamos para hacer noticias ni en el radio ni en la televisión. A veces pues las cosas que hacemos llegan a ser noticias de radio, de televisión, pero nosotros no trabajamos para esto. Nuestro trabajo es fundamentalmente, pues nuestra meta siempre ha sido pues lograr una base social dentro de Cuba pues que garantice pues la posibilidad de que en un momento determinado pues los cubanos podamos pues reclamar y desafiar al régimen en cualquier terreno. O sea, se extiende el Movimiento Cristiano de Liberación por muchos lugares del territorio cubano. Surge la cuestión del proyecto Varela. ¿Cómo? Pues en el año 97 nosotros presentamos 10 candidaturas
a diputados nacionales de 10 miembros del movimiento. Estas candidaturas se hicieron basándonos, o sea, se recogieron firmas, entre cientos de firmas de los vecinos de nuestras circunscripciones, de nuestros municipios, y pues la presentamos simplemente a las comisiones electorales porque, según la Constitución, el único requisito en Cuba para elegir o ser elegido pues era ser mayor de edad, de estar en pleno uso de todos tus derechos y todas tus capacidades mentales, ¿no? Por lo tanto, pues basándonos en este artículo de la Constitución, pues presentamos estas candidaturas. Yo recuerdo cuando yo fui a la comisión electoral de 10 de octubre, éramos 3 candidatos y me hacen pasar, iba con otros miembros del movimiento, me hacen pasar a la oficina. Habían 2 personas, el presidente de la comisión electoral y otro que no, creo que era el de la seguridad, porque que estaba silencioso, sentado, muy atento, mirando lo que nosotros estábamos, pues, lo que habíamos llevado. Y este hombre de la comisión electoral me empieza a dar una explicación de que si había el proceso, había que presentarte desde la base, en una asamblea de esta rendición de cuentas, no sé, de esta que son acá, muy controladas también por el régimen. Y yo le dije, no, pues usted me está hablando de otro proceso, yo le estoy hablando del proceso para diputado nacional. Y bueno, la Constitución lo único que dice que en este caso el único requisito es eso, son estos. Se vira para la otra persona que estaba ahí y me dice, es verdad, la Constitución lo que dice es eso. Dice, bueno, te damos respuesta en 72 horas. Todavía estoy esperando las 72 horas todavía de 1997. Y entonces, bueno, a partir de esta experiencia, pues decidimos que había que dar un paso también. Quizás, te pregunto yo, el haber encontrado suficientes personas en sus distritos electorales, sus municipios, que firmara proponiéndolo a usted de candidato, fue un indicio temprano de... No, los primeros indicios nosotros los tuvimos en el 90, porque en el 90 también iniciamos una campaña, fue la primera campaña de recogida de firmas que hicimos para proponer una ley de diálogo nacional, en donde, bueno, se llegara a una mesa redonda, un proceso que llevara a una mesa redonda donde estuvieran representados todos los sectores de la sociedad cubana. Y en aquel entonces, pues, la manera en que el régimen logró pues, detener un poco todo aquello fue asaltando la propia casa de Osvaldo. Y lo hicieron cuando se anunció por Radio Martí que la casa se abría para que todo el que quisiera firmar pasara por allí, por Santa Teresa 63, de tal hora a tal hora, y pues bueno, pues para dar respaldo a este proyecto legal. Ellos, cuando vieron que la afluencia de ciudadanos, de personas que empezaron a visitar la casa Osvaldo para firmar esto, pues llegaron. Alberto Capote, que era nuestro portavoz y era el que estaba allí en ese momento, lo arrastraron, rompieron bustos de Martí, robaron boletas de firma, el estilo mafioso que siempre han tenido y que hasta ahora conservan. Y fue la única manera en que entonces pues pudieron detener aquello, pero también fue la primera oportunidad en que nosotros experimentamos con este tipo de camino y nos dio la razón de que era posible de alguna forma pues para lograr esa, digamos, esa base social necesaria, pues este era uno de los caminos más, a pesar de cómo había terminado todo, pues era uno de los caminos más efectivos para lograr expandirnos. O sea, de alguna manera demostraba que sí había cubanos dispuestos a firmar, a dar su nombre, a darle cara al anhelo de cambio. Efectivamente, además era un primer paso, o sea, es un primer paso de liberación cuando el individuo, pues, por reafirmar su libertad, pues decide apoyar una iniciativa que incluso es legal. El cubano no está violando ninguna ley cuando firma el proyecto Varela o cuando firma el proyecto Heredia o cuando firmaba el programa de transición en el 92 o cuando firmaba la ley de diálogo nacional en el 90. En primer lugar, no le estás diciendo que viole la ley. En primer lugar, le estás diciendo al régimen, no estás obligando, no estás lanzando al ciudadano a la desobediencia cívica, sino que estás intentando llevar a un Estado, estás intentando llevar a los represores, a unos gantes, a la obediencia civil. O sea, al respeto de sus propias leyes, que todos sabemos que
para lo que sirven, pero son leyes. Y si las violan ellos, pues ellos son los que tienen que responder por esa violación, ellos son los que están siendo los que están delinquiendo en todo caso. Se inicia el proyecto Varela, se redacta, se presentan las 5 preguntas básicas, etc. ¿Cómo es el comienzo de la recogida de firmas? ¿Qué impresión recibieron ustedes? La misma impresión que recibimos, que siempre recibimos a partir del 90 con este tipo de iniciativas. Primero que empezábamos, que podíamos, nos daba un margen para movernos, para trabajar, te repito, no para los medios, no para las noticias de las 12 o de las 5, sino para hacer este trabajo. Porque para nosotros era muy importante, es muy importante, pues, lograr llegar a la ciudadanía, como se hace en Cuba todavía, a pesar de la tecnología, persona a persona, y pues transmitirle el mensaje, pues abrirle la puerta digamos, a este espíritu de liberación, y empezamos a notar una vez más que esto podía ser importante. En el 98 recordemos también que fue la visita de Juan Pablo II a Cuba, que trajo muchas expectativas, pero inmediatamente después, pues todas estas expectativas empezaron una tras otra a caer, porque las razones son muchas. Si pudiéramos estar hablando 2 horas de ellas, pero no creo que sea ahora el objetivo. O sea, lo que sí te puedo decir es que no creo que sea... Una pregunta en cuanto a esto. La iglesia cubana, primero la jerarquía católica cubana, por situarlo más directamente, ¿crees tú que hizo algo, trató de mantener vivo el espíritu que Juan Pablo II dejaba en la isla? Puede que haya sido la intención, pero el resultado fue completamente distinto. Bueno, coge su momento el proyecto Varela. Coge su momento el proyecto Varela a partir de que Osvaldo y otros, digamos, figuras de la oposición, se redacta la declaración de Todos Unidos. Inmediatamente, pues la mayor parte de la oposición se adhiere a este documento, que salió, fue la intención de Todos Unidos en un principio, que no era una coalición de grupos opositores, era, pues digamos, que el signo de la oposición cubana, en que estaban unidos en propósitos y en objetivos, y sale cuando la cumbre iberoamericana, que se iba a celebrar en La Habana, pues para decirle a estos mandatarios iberoamericanos que en Cuba existía una oposición, y que esta oposición pues tenía pues, proyectos de cambio para la sociedad cubana. Esto se repitió en las cumbres que vinieron a continuación, pero en el año 2000, en el año 2001, en el año 2001 hubo una declaración, hubo un llamamiento de Todos Unidos pues, al pueblo de Cuba para que apoyase el proyecto Varela. Inmediatamente se pasan a recoger la firma a partir de estas organizaciones que formaban parte de Todos Unidos, y fue muy importante porque a partir de entonces pues pudimos darnos cuenta de quiénes eran de los firmantes, los que en realidad estaban comprometidos y eran coherentes con el camino que habían los que habían firmado Todos Unidos, al que habían llamado al pueblo. Te puedo decir que nos llegaron muchas firmas falsas a partir de estas personas, incluso hasta algunos se le fueron informes para la seguridad del Estado en grupos de firmas. Hubo quien decía que entregaba pues la excitación congresional a los diputados de los municipios y no lo habían hecho. Y esto pues nos permitió ubicarnos un poco en el mapa de la oposición pacífica cubana, de quién era más coherente y quién era menos coherente, en quién podíamos confiar y en quién no podíamos confiar. Por eso precisamente fue que se crearon los comités ciudadanos, que fue a partir de esa base digamos, de primeros firmantes, personas que incluso no estaban en la oposición y otras que sí estaban en la oposición, pero que les interesaba trabajar por los cambios, que les interesaba seguir el camino de la demanda del plebiscito, pues fue lo que integró los comités ciudadanos nacionales, y esto fue lo que nos permitió pues descubrir todas estas firmas falsas, poder revisarla 1, 2 y 3 veces a cada uno de los firmantes, visitarlos
y hacer todo este trabajo que era muy duro, porque teníamos que trasladarnos por todo el país e incluso visitar firmantes por firmantes. Entonces, se visitaron a todos los firmantes, a todos los listados que teníamos de firmantes. Hasta donde puedas decir, Regi, ¿de dónde sacaba y de dónde saca Liberación los recursos económicos, materiales para ese tipo de actividad? Pues de la buena voluntad de las personas del mundo y de Cuba, definitivamente es así. No lo sacamos de ningún estado, entonces sí puedes estar seguro que es así. Bueno, pues hacen ustedes este trabajo minucioso, no solo de recogida de firmas, sino de verificación de firmas. Quisiera, Regi, tú fuiste junto con Antonio Díaz Sánchez. Él y tú fueron las dos personas que acompañaron a Osvaldo Payá físicamente allí a la Asamblea Nacional del Poder Popular a entregar las primeras 11.000 firmas, 10.200 firmas, creo que eran algo de eso. Cuéntame ese día en detalle, por favor, esa presentación, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bueno, Tony y yo pues tuvimos la suerte, el privilegio de entrar con Osvaldo a la Asamblea, pero no fuimos los únicos que fuimos ese día. Ese día estaban presentes allí pues Jorge Comenero, estaba Ricardo Montes, estaba Julio Ruiz Pitalúa, estuvo Ernesto Martínez y José Daniel Ferrer. También llegó más tarde Osvaldo Alfonso y Pedro Pablo Álvarez Ramos. La noche anterior pues teníamos que decidir qué día íbamos a entregar. Ya teníamos 11.020 firmas confirmadas. Y la noche anterior yo recuerdo en casa de Beba, pues estábamos un grupo de personas, estaba Pitalúa, estaba Osvaldo, estaba Tony, estaba Osvaldo Alfonso, Pedro Pablo Álvarez Ramos, y pues teníamos que decidir el día y por papeles, nos escribíamos por papeles porque estábamos siendo vigilados, la casa de Beba era constantemente vigilada, y salíamos a la calle y pues nos perseguían con toda técnica de escucha y entonces pues por papeles esa noche pues no, como si fueran mudos. Exacto, pues decidimos que el día siguiente iríamos a entregar y qué papel, qué rol tenía asignado cada uno. Por ejemplo, necesitábamos saber si iba a estar abierta la asamblea, y entonces pues Tony Díaz fue en la mañana a confirmar si estaba abierta la asamblea. Necesitábamos a alguien para que fuera a CNN a avisar de que íbamos CNN, la cadena de noticias que tenía corresponsal en Cuba. Para que fuera a avisar si le interesaba cubrir la noticia de la entrega de la solicitud de plebiscito, pues que estuviera con nosotros. Creo que era Lucía Newman. Lucía Newman era la corresponsal en ese momento. Y Osvaldo Alfonso fue quien fue a ver a Lucía Newman. Y efectivamente, pues al día siguiente, pues yo incluso me llevo una camisa en mi bolsa que siempre llevaba, y me fui vestido para casa de Osvaldo pues normal, para no tener como de común todos los días iba, con un pullover. Y bueno, pues llegamos y ya Tony nos llama por teléfono, nos confirma que está abierta la asamblea. Osvaldo Alfonso pues, confirma que esto a Lucía Newman para que vaya a la casa. Llega ella a la casa y pues ya teníamos todo contado, ya teníamos todo preparado, y unos días antes habíamos llamado a miembros del cuerpo diplomático para que viera que físicamente teníamos la firma. Todo verificado, y ya era el momento. Y pues bueno, pues salimos, salió después el carro de CNN detrás de nosotros, y quedaron en la casa pues Miguel Saludes y Osvaldo Alfonso también, pues se ocuparon también de Efraín Fernández, pues también se ocuparon de ir avisando al momento de nuestra partida pues que íbamos a entregar la solicitud de plebiscito. En tu opinión, ¿por qué el régimen permite la entrega de la firma? Ellos no creo que la permitan, es que ellos no pensaron nunca que contando... No, cuando digo permito, ¿por qué no lo impidieron? ¿Por qué no repitieron el asalto a la casa de Osvaldo? Primero creo que fue porque nos subestimaron, creo que la realidad, o sea, que el momento político para ellos en ese momento, en ese instante no era el mismo que en el 91. Creo que
pensaron que iba a ser imposible que nosotros recogiéramos, alcanzáramos la cifra de 10.000 firmantes verificados, ¿no? Sí. Porque ya te digo, con tantas firmas falsas que nos llegó de la oposición, con tanta conspiración que nos llegaba de todos los lados, pues cualquiera podía plantearse que era imposible que nosotros llegáramos a esto. Y llegar a esto, ya te digo y te repito, con firmantes confirmados 3 veces. Y creo que ellos subestimaron este intento nuestro. Ellos son personas arrogantes, son personas... ¿Subestimaron también al pueblo que firmaría? Ellos no sabían quién habían firmado. No, pero quiero decir que quizás la impresión era que ellos no pensaron que hubiera tantos cubanos dispuestos a... No, yo creo que sí, que ellos saben perfectamente que hay, no solo eso, sino hay millones de cubanos que están dispuestos a votar contra ellos en cualquier momento, que puedan hacerlo. Pero ellos lo que subestimaron fue nuestra capacidad de pues crear este movimiento, porque el objetivo, más allá de la demanda del plebiscito, más allá de las 11.000 firmas, pues era pues crear una base social, una mínima base social que nos permitiera pues crecer como oposición y como movimiento político a la oposición en general, no solo al Movimiento Cristiano de Liberación, y pues irle, digamos que de verdad siendo una fuerza considerable por el régimen para ser escuchada. Esto es lo más importante y creo que en definitiva aún sigue siendo lo más importante, que en Cuba que la oposición logre ser una base social fuerte, y esto es lo que el régimen va a impedir a toda costa. Y bueno, yo creo que en ese momento ellos lo que pensaron que no podíamos, teníamos muchas cosas en contra, los ataques venían de muchos lados, y se sorprendieron cuando ya teníamos las 11.000 firmas. Porque bueno, salen ustedes, salimos ya con esa distribución de trabajo para cada uno, salen a llevar la firma. Y ya pues entonces pues Tony nos estaba esperando por cerca de la asamblea, y Osvaldo en el automóvil viajamos, Jorge Colmenero, que era quien iba manejando, Osvaldo y yo. Recogimos a Tony, creo que no recuerdo la cuadra que está por atrás de la asamblea, nos venían persiguiendo, y recuerdo que Osvaldo le dice a Jorge, para un momento, nos bajamos él y yo como para revisar el neumático del auto, y venía uno de ellos corriendo, o sea, ellos venían en un automóvil, cuando nosotros nos paramos se baja uno y empieza a correr hacia nosotros. Te estoy diciendo de los de la seguridad del Estado. Sí. Y cuando ve que Osvaldo y yo lo que nos paramos a mirar, pues se queda empieza a aflojar el paso y empieza a mirar. ¿Se le quitó el apuro? Sí. Y entonces pues nada, nos volvimos a montar y ya después dimos rodeo y llegamos hasta la entrada de la asamblea. Fuimos caminando los pocos metros de la entrada con las cajas. Y bueno, pues había, no te puedo decir qué cantidad de curiosos había, pero había muchas personas que estaban viendo aquello. Recuerdo algo simpático, que es que Julio, Freddy y José Daniel pues oyeron cuando alguien decía, pero ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y alguien decía, no, eso es una donación que traen una donación que traen de afuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues más o menos eso fue otra anécdota simpática. Bueno, simpática la vemos ahora, es que en un momento de la tensión que íbamos para camino a la asamblea, estábamos en la calle 26, y es que de pronto cambian el sentido y pasan estas cosas, ¿no? Veníamos por 26, vamos a coger 23, y Jorge coge contrario, se mete 26, es una de las calles más transitadas de La Habana, y los de la seguridad que venían detrás de nosotros, cuando nos vieron por el sentido contrario, nos miraban así, nos decían, nos hacían así, ¿no? Como diciendo, el tráfico. Y entonces nos dimos cuenta, y fue que Jorge no se dio cuenta, pues, en ese momento nos dimos cuenta que íbamos contrario y pudimos pues inmediatamente salir. Pero bueno, estas cosas que pasan así después que terminamos, que presentamos la firma. No, pero llegan allí a la asamblea. Llegamos. Con las cajas en la mano. Con las cajas. El señor que estaba en la puerta, pues, le dijimos, Cojato nos saludó de buenas tardes, buenos días, venimos a entregar una propuesta de ley a la asamblea.
Y sale otra persona, y, ¿cuántos son? Y yo, no, somos 3. Bueno, no se pueden entrar 3 nada más. Somos 3. Y bueno, ahí subimos a las oficinas y nos salió, o sea, nos recibió Mercedes Columbier, si mal no recuerdo, que era la persona encargada de recibir este tipo digamos, de quejas ciudadanas. Y pues presentamos el proyecto. Mira, aquí está el proyecto, esta es la fundamentación legal, estas son las firmas, esta es la copia de la firma pasada en línea. ¿Entiendes tú que ya esta funcionaria estaba preparada, que sabía lo que venía? Sí, yo creo que sí. Ella pues nos trató con mucha humanidad. Fue muy amable desde el punto de vista social. Y pues nosotros igual. Claro. Fuimos allí a entregar esa demanda, no a discutir con ellos, mucho menos si el plan no era de ellos, era discutir con nosotros. Y pues nada, hecho esto, pues fuimos hasta a la Inmaculada, en La Habana, y pusimos el proyecto a los pies de la Virgen. Y donde quiera que llegamos, yo recuerdo que en ese momento, como la prensa nos estaba siguiendo, pues... La prensa extranjera. La prensa extranjera. Recuerdo que Osvaldo empezó a dar una entrevista en la entrada de la Inmaculada, y entonces al lado de la Inmaculada había una parada de autobuses, y Osvaldo hablando en plena acera. Están exigiendo nuestros derechos y este pueblo, esto es la voluntad del pueblo. Y pasó en ese momento una muchacha y dice, pues eso es verdad. Y bueno, todo el mundo muy contento. Recuerdo cuando entramos, Osvaldo, ¿qué pasó? Cuando entramos en la mujer, no, acabamos de entregar el proyecto Varela, y las reacciones fueron muy emotivas,